Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, cerca de la Plaza Marqués de Salamanca y donde confluyen las calles José Ortega y Gasset y Príncipe de Vergara. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver aparte en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar está con nosotros el director adjunto del diario El Mundo de Madrid, Iñaki Gil. Hola, buenos días. Bienvenido como siempre a esta Buenos días, Juan Carlos. Y está también con nosotros Carlos Malamud, investigador argentino, historiador y miembro de este Centro de Pensamiento del Real Instituto Elcano. Gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Me dicen que lo van a enviar a usted del Mundo de corresponsal a París. Pues sí, la próxima semana, la primera semana de septiembre ya me desplazo allí. La verdad es que para mí es un destino muy agradable porque Francia es un país muy interesante en estos momentos políticamente y bueno, culturalmente París siempre ha sido interesante, ¿no? Ya estuve una vez hace 20 años y es también una vuelta, digamos, al oficio, al reporterismo. Así que estoy francamente contento. ¿Por qué le llama la atención la Francia de hoy? Bueno, pues porque está presidida por un presidente, por Emmanuel Macron, que consiguió ser elegido con un discurso vigoroso en favor de Europa y de oposición frontal a las ideas del populismo. Eso ha sido lo que ha roto la corriente de Trump, el Brexit y que luego ha continuado en Italia de políticos que se han dejado llevar, arrastrar por la corriente del populismo, ¿no? Que creo que es uno de los males del momento. Profesor Malamud, ¿iba a añadir algo sobre la corresponsalía en París de Iñaki Gil? No, es decir, esta semana comienza lo que los franceses llaman la rentrée, que es la vuelta, sobre todo a las escuelas, pero también al trabajo después de las vacaciones, y lo que le deseo era una buena rentrée en París, sobre todo teniendo en cuenta su estancia anterior en la Ciudad Luz, ¿no? Bueno, sí. Pues muchos éxitos en París en la corresponsalía. Muchas gracias. Hay una noticia para empezar hoy y tiene que ver con la muerte en Estados Unidos de John McCain el sábado. John McCain era un senador por Arizona, republicano él, siempre lo llamaban The Maverick, es decir, el disidente, con una historia personal además muy llamativa, interesante y convulsa y admirable, y es que en 1967, en la guerra de Vietnam, el avión en el que él viajaba, en el que estaba volando en una misión militar, pues cayó al mar, él se partió los brazos, después fue torturado durante bastante tiempo en Vietnam y finalmente en 1973 volvió a la libertad y regresó a los Estados Unidos. Desde entonces él se vinculó a la política, él era hijo de una familia de militares, había nacido incluso en una base estadounidense en Panamá y regresó a los Estados Unidos. Como consecuencia de las heridas, él no podía levantar los brazos más allá de los hombros, por encima de los hombros. Decían que nunca se pudo peinar desde entonces, nunca pudo tomar un peine para... Se le notaba en los mítines, porque lo más que podía hacer así. Exactamente. Otro de los puntos importantes de John McCain es que fue candidato presidencial en el año 2008 y fue derrotado por Barack Obama. Y de esa campaña se recuerda muchísimo la circunstancia de que una mujer en una de estas manifestaciones públicas donde la gente que va puede hablar, puede tomar el micrófono y hablar, se refirió en muy malos términos a Obama, lo criticó bastante, incluso algunas de las personas que iban a estos mítines decían que Obama había nacido en el África y que era musulmán y que iba a atentar contra Estados Unidos. Y llamó la atención que McCain le quitó el micrófono a esta señora y le dijo: no señora, yo no puedo permitir que usted diga eso, el señor Obama es un hombre de familia, es un hombre decente, yo simplemente estoy compitiendo en esta carrera presidencial con él, pero yo lo respeto mucho. Por esa razón, entre otras, han dicho muchas personas en Estados Unidos, y está en la gran prensa estadounidense, que con la muerte de McCain termina una era en la política de los Estados Unidos. Quizá una era, en cierto modo, de decencia. Ahora estamos en los tiempos de Trump, que para muchas personas es otro capítulo. ¿Está de acuerdo con ese análisis sobre John McCain, sobre el legado de McCain? Bueno, John McCain era una figura singular, digamos, y era una figura que se construyó a sí mismo un poco también tratando de superar el peso de su apellido y demás. Él se hizo militar, estudió en Annapolis, bajo el peso de su padre y su abuelo, que habían sido almirantes con muchas estrellas, y sin embargo sacó muy mala nota. Fue de los últimos de la promoción, y un alumno desaventajado, probablemente el apellido le salvó, ¿no? Esa es la razón por la que ingresó en la aviación naval y por la que se apuntó voluntario a los bombardeos sobre Vietnam y por la que fue derribado. Luego allí se comportó como un héroe, porque fue
En cuanto se enteraron de quién era hijo y de quién era nieto, pues los Vietcong, el Vietnam del Norte, trató de sacar partido, de ofrecerle contrapartidas para salir antes, y él no lo rechazó y estuvo mucho tiempo preso, ¿no? Y en la política también fue un poco un outsider. Él encarnaba pues, las ideas conservadoras, el intervencionismo americano y demás, pero era el final de una época, ¿no? Él se reprochaba a sí mismo en esa campaña, yo me acuerdo bien porque yo estaba en Saint Paul cuando fue elegido candidato en la convención republicana y cuando decidieron que la candidata, la compañera de ticket era Sarah Palin, ¿no? Él trató de compensar la diferencia que tenía con Obama, que era el candidato favorito, el candidato del momento, el hombre con un gran relato, mientras él era un viejo patricio, senador por Arizona, blanco, de las ideas republicanas que cotizaban a la baja por el anterior presidente, ¿no? Lo trató de compensar con una cara joven, con una chica senadora por Alaska, con una chica desenvuelta, atractiva y demás, pero que en cierto modo era el paso también del partido conservador patricio al partido populista en el que ha parasitado Trump hasta llegar a la Casa Blanca, ¿no? Él se sentía un poco responsable. Es verdad que en lo personal él era un caballero. Y esa anécdota que tú cuentas de la campaña es muy importante porque la acusación de que Obama no había nacido en Estados Unidos es muy grave. Para nosotros no es tan fácilmente entendible, pero es que en Estados Unidos se puede llegar a cualquier cosa aunque no hayas nacido en Estados Unidos, salvo a presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, la acusación de falsificar la partida de nacimiento y demás es muy grave. Kissinger, por decir un político muy conocido, fue secretario de Estado, pero como había nacido en Alemania nunca pudo aspirar a la presidencia de la Casa Blanca. Entonces, él estuvo ahí muy elegante diciendo lo que tú contabas, Juan Carlos, de que le oponía una diferencia de agenda, creo recordar que dice en el vídeo, pero que él era un señor de buena familia, Obama, y un rival. Entonces, sí se acabó una época, quizá ya se había acabado la época. McCain intentó 2 veces llegar a la presidencia y en una no pasó el corte de las primarias republicanas y en la segunda Obama le derrotó, ¿no? Y él mismo, cuando vio que no llegaba, pues accedió a que le acompañara el ticket el comienzo del populismo de derechas, por así decir, ¿no? Sarah Palin. O sea que, el Tea Party. Bueno, se acaba el Tea Party, se acaba una época, se había acabado, pero él era un hombre un señor, un caballero muy de la época anterior, muy conocido, ¿no? Carlos Mármol. No, evidentemente lo que McCain tenía, como muchos otros políticos de hace algunas décadas atrás, era una idea del Estado y una cierta idea de la política donde hay determinados límites para la lucha partidaria, ¿no? Y donde no todo vale. La política debe ser, según esta interpretación, un lugar donde se sustancien las diferencias y donde se sustancien las diferencias a través, sobre todo, del diálogo y la negociación. Y de ahí que esa idea, es decir, de alguna forma McCain está, o se lo puede asociar, pese a su carácter atípico, el de Maverick, se lo puede asociar con esta idea de un sistema bipartisano, un sistema de 2 partidos donde los 2 colaboran intensamente en cuestiones de Estado. Eso ya no existe, eso prácticamente está roto. Esta idea de que hay determinadas cuestiones por encima del bien y del mal y que la transacción siempre es posible, se ha quebrado, pero no solamente ahora con la muerte de McCain, sino que viene rota desde hace tiempo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el segundo mandato de Obama, cuando los demócratas y el gobierno de Obama intentó nombrar un juez para la Corte Suprema, donde el filibusterismo del Partido Republicano impidió que su candidato fuera adelante. Evidentemente Trump supone un salto adelante en esa idea de demonización del contrario. De hecho, él basa buena parte de su accionar político en esa idea donde precisamente todo vale, hasta inclusive el chantaje también vale, pero decía McCain es quizás, como decía Iñaki, más el final de ese largo proceso de fin de época que el principio. Claro. El senador John McCain fue criticado fuertemente por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Bueno, McCain ha muerto por un cáncer cerebral. Incluso el viernes la familia ya anunció que él había rechazado seguir el tratamiento porque estaba muy mal. Pero él criticó muchísimo a Donald Trump, incluso después de la cirugía que le hicieron de este cáncer cerebral. Hace alrededor de un año, él volvió al Congreso con el ojo morado y se notaba que había sido intervenido quirúrgicamente hace poco
para votar en contra de Donald Trump, que quería desmontar la reforma sanitaria que había puesto en marcha y que había hecho aprobar en el Poder Legislativo, en el Congreso en Estados Unidos, Barack Obama. Pero es que ante las críticas de McCain, un día Donald Trump dijo que él no respetaba a McCain, que McCain no era un héroe de guerra, como lo consideran todos los estadounidenses, porque a los héroes no los capturan, que a los héroes nunca son detenidos, nunca son arrestados, nunca son capturados en las guerras. Eso dijo Trump. Y en los últimos meses, McCain dijo que él no quería que Donald Trump fuera al funeral del propio McCain. Trump lo único que ha hecho es enviar un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que lamenta la muerte de McCain. ¿Qué debería hacer Trump ahora con la muerte de McCain? Intentar enmendar la plana, intentar corregir lo que hizo, o ya lo mejor que puede hacer es dejar el tweet y se acabó. Pues la verdad es que es difícil. Es verdad que entre los dos, aparte de diferencias ideológicas y de personalidad, había un desprecio total, porque es, vamos, McCain dejó dicho que instrucciones para su funeral, pidió que dos expresidentes, que Bush y Obama, hablaran en su funeral y que este presidente no fuera y que fuera el vicepresidente. Lo dejó tan claro que yo, si fuera el presidente de Estados Unidos, en fin, no respetaría la voluntad de un muerto. Aunque como va a haber dos capillas ardientes y va a ser un funeral largo, siempre tendrá ocasión de demostrar su respeto de alguna forma. Pero yo dejaría estar las cosas bien, ¿no? Porque ya en vida ya se enfrentaron tanto que ¿para qué vas a ir ahora al funeral? ¿A qué? Siempre te pueden abuchear o pueden decir que estás tratando de aprovecharte, lo que sea. Yo creo que no debe ir. Carlos Baremo. Sí, yo creo que el laissez-passer es una buena política en este momento, sobre todo porque el agravio, más allá de las disputas personales, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, donde para Trump ya no hay límites en la política, cualquier adversario se convierte en un enemigo. El agravio, por no decir insulto abiertamente, de descalificar a McCain diciendo que no era un héroe de guerra porque había sido capturado, pues es de tal magnitud que evidentemente si va, se arriesga, como decía Iñaki, realmente a pasar un mal rato, ¿no? Es decir, yo lo evitaría de todas maneras, intentaría, pues ya mandó un tuit, a lo sumo mandar unas flores, pero no mucho más. Eso va de eso, unas flores, un mensaje. Pero no más que eso. Y evitar que el tiempo pase y se olvide esto cuanto antes. Hay noticias del Vaticano, profesor Malamud. Hace algunas semanas un gran jurado en el estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, publicó un informe donde daban cuenta, y hemos hablado de eso aquí en este programa, de cómo alrededor de 300 sacerdotes abusaron durante más de 40 años, casi 50 años, de aproximadamente 1000 niños en esa zona de Estados Unidos. El Papa Francisco dijo que estos sacerdotes podían ser considerados como, casi que el Vaticano decía que como criminales en un momento dado. El Papa fue en los últimos días, incluso hasta este pasado fin de semana, a hacer una visita a Irlanda, donde hace también varios años se publicó un informe acerca de los excesos de la pederastia de algunos miembros de la Iglesia Católica en ese país. Bueno, pues resulta que en las últimas horas, Carlos María Vigano, un hombre que fue arzobispo, y además fue nuncio apostólico en Washington, entre el año 2011 y el año 2016, ha publicado una carta de 11 páginas donde dice que cuando el Papa Francisco fue elegido, fue proclamado como tal, como sumo pontífice de los católicos en el año 2013, el 23 de junio, poco después él lo alertó acerca de los excesos, los abusos contra niños que había venido cometiendo en Estados Unidos Thomas McCarrick, un hombre que después fue cardenal de Washington. Y lo que dice en esta carta el arzobispo Vigano es que el Papa Francisco no hizo absolutamente nada. Ya mucho después decidieron quitarle el título de cardenal al señor McCarrick, hace muy poco tiempo, realmente el verano pasado. La carta la ha publicado el arzobispo, considerado un hombre ultraconservador en varios medios de comunicación conservadores católicos como The National Catholic Register. Pero no solo eso, sino que le pide la renuncia al Papa Francisco. ¿Qué debería hacer el Papa aquí y cómo está quedando la Iglesia? Porque parece que este problema no para. Bueno, de momento lo que hizo el Papa es pasarle la pelota a los periodistas. En una rueda de prensa en el avión de vuelta de Dublín al Vaticano,
señaló que, ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre esta carta de Viganò, cuál era la interpretación. Entonces el Papa Francisco les dijo que, bueno, que ellos debían ser los que sacaran las propias conclusiones a partir de esa carta, que los propósitos eran obvios y estaban claros, y que de momento él no iba a hacer más manifestaciones. Yo no sé si es por prudencia ante el temor de que salgan nuevos documentos y no se sepa exactamente cuáles son los límites de las denuncias de Viganò y para no entrar en contradicciones futuras, o porque realmente Francisco cree que tiene la razón. Habíamos hablado la semana pasada en este programa precisamente sobre el carácter timorato de muchas de las medidas adoptadas por Francisco en el combate contra la pederastia. Decíamos también que tenía que haber asumido una postura mucho más clara de denuncia, y de haberlo hecho, evidentemente, hubiera cortado de raíz el golpe en profundidad que supone esta carta. Ahora, también hay que fijarse en el autor, en el personaje de esta misiva, ¿no? De este documento, como dice el Papa. Es decir, usted decía, sí, es un ultraconservador, que lo es, pero yo creo que aparte de la extracción política e ideológica del ex nuncio del Vaticano en Washington, habría que pedirle también responsabilidades a él. Porque él dice, el Papa lo sabía y no hizo nada. Y usted, que también lo sabía y que era nuncio del Vaticano en Washington, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para intentar solucionar esto? Sí, porque aquí hay un claro doble lenguaje, ¿no? Es decir, sí, todas las responsabilidades son de la jerarquía católica, de la jerarquía vaticana, como si yo no fuera parte de esa propia jerarquía, ¿no? Es decir, oiga, mire, usted está en jerarquía, está en cúpula de la Iglesia como el Papa. Bueno, el Papa evidentemente tiene un plus y aparte de ser peronista es infalible desde un punto de vista doctrinario, pero yo cuando leía la noticia sobre la carta, que no la carta, me recordó a lo que ocurrió a las pocos minutos de haber sido elegido Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, como nuevo papa, con el feroz ataque dirigido por Cristina Kirchner y todas sus usinas mediáticas en contra de Bergoglio, acusándolo de cómplice de la dictadura, de cómplice de los torturadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy son íntimos amigos, es decir, hoy hay una especie de colusión político-ideológica entre el kirchnerismo y Bergoglio. Pero este ataque así totalmente desmedido, ad hominem, me hacía acordar precisamente a lo que había ocurrido con Cristina Kirchner en su momento. ¿Qué debería hacer el Papa, Iñaki Gil? La verdad es que es difícil. Es verdad que el ataque está intencionadamente dirigido y escogido a la fecha, porque el Papa participaba en Irlanda en unas jornadas de la familia y claramente le han estropeado el viaje mediáticamente, ¿no? Es verdad que en este viaje los abusos cometidos por la Iglesia en Irlanda, los abusos en seminarios, los abusos con niños, ha estado muy presente. El Papa no solo los ha condenado como siempre, sino que además ha pedido que se construyan normas. Se ha entrevistado durante un largo rato con víctimas de las familias que le han contado sus casos personales, lo que parece que le han conmovido. Eso fue el sábado, y ayer domingo en la misa se refirió a ellos y les pidió perdón. Es decir, toda esa parte la está haciendo bien, porque el mensaje, reiterado además, es muy claro y muy neto. Lo que sí es verdad es que lo que la Iglesia no consigue despegarse, que se ha pegado como un chicle en el zapato, es que durante todo ese tiempo, claro, dice, bueno, pues las responsabilidades son individuales, aquellos que abusaron de los seminaristas o de los niños. Sí, pero claro, esa parte es difícil ya porque ha pasado mucho tiempo de exigir responsabilidades y en cualquier caso habrá algunos procesos, hay uno en Australia y demás. Pero hay otra parte que es que la jerarquía miró para otro lado y siempre lo disminuyó. Y ese es el disparo certero de Viganò, el que fue nuncio en Estados Unidos. Es verdad que Viganò es miembro de una élite eclesial muy elitista,
que está opuesta al mensaje del Papa y que además están en esas guerras, porque en la Iglesia también pasa como en los partidos políticos, incluso como en los bancos y como en todos sitios hay sus intereses humanos y sus capillas. Y sus capillas, ¿no? Y es verdad que después de ser nuncio, cuando llegó a la edad reglamentaria, que muchas veces que son los 75 años y presentan su dimisión, normalmente el Papa le dice, oye, sigue un poco más y tal, y ahí dijo, no, 75, perfecto, y lo despidió, ¿no? Es decir, que es verdad que está enfrentado, pero también es verdad que en la posición de nuncio pudo conocer esos hechos, que son muy concretos y afectan a una personalidad que es el cardenal McCarrick, al que se le acusa de haber abusado de jóvenes en el seminario cuando él lo dirigía, ¿no? Y es verdad que la Iglesia unos años después lo apartó. Ahora, tanto como me parece exagerado pedir la dimisión del Papa, porque los papas no dimiten, aunque el anterior Papa lo dejara, creo que es el segundo caso en los 2000 años de historia de la Iglesia, es difícil pedirle sobre eso. Yo creo que el Papa Francisco va a tener que decir algo más, aparte de pasarnos la pelota a los periodistas para que saquemos nuestras conclusiones. Eso es intelectualmente muy hábil, porque evita censurar o criticar al que le acusa o despreciarle y lo deja caer, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, ustedes verán quién es la carta, ustedes la analizarán, pero las acusaciones son muy concretas y entonces algún mensaje más va a tener que dar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Profesor Malamud, ayer en Colombia tuvo lugar la consulta anticorrupción. Fue una consulta ciudadana impulsada por varios congresistas, principalmente por Claudia López, quien fuera senadora del Partido Alianza Verde y candidata también en las últimas elecciones, junto con Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, que en la segunda vuelta perdió con Iván Duque. Ella era la compañera de fórmula de Petro. O fue una de las mayores impulsoras de la candidatura de Petro. La compañera de fórmula fue Ángela María Robledo. Y Claudia López, junto con otra integrante del Congreso de la República, Angélica Lozano, y otros parlamentarios, pusieron en marcha esta consulta anticorrupción hasta que fue convocada para ayer. La idea de la consulta en Colombia era que los ciudadanos se pronunciaran con respecto a ciertas medidas, a ver si el Congreso las ponía en marcha. Por ejemplo, reducir los salarios de los altos funcionarios, de los congresistas y de algunos altos funcionarios. Por ejemplo, que los corruptos condenados por corrupción no pudieran volver a contratar con el Estado. Por ejemplo, quitarles los bienes a los corruptos. Por ejemplo, que hubiera audiencias públicas para ciertos altos funcionarios para que explicaran cómo iban a hacer los gastos de sus despachos y demás. Se necesitaban 12 millones de votos, alrededor de 12 millones de votos, que era el umbral, es el 33% del censo electoral en Colombia, pero la consulta no fue aprobada porque quedaron faltando más o menos medio millón de votos. En algunas preguntas eran 7 preguntas, en algunas preguntas 400 y tantos mil votos. Algunos consideran que es una votación alta de todas maneras, pero otros consideran pues, que fracasaron. En un país donde hay tanta corrupción, donde la gente está tan aburrida de la corrupción, pues consideran que fracasaron. ¿Cuál es su percepción sobre esta consulta anticorrupción ayer en Colombia, sobre este resultado? Mire, yo creo que el resultado es importante porque si bien el número de votantes no llegó al umbral mínimo requerido de 12 millones y un poco más de votos, sí los síes fueron sumamente aplastantes, más del 90 y pico % en cada una de las preguntas existentes en la consulta, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es que siendo notable la respuesta popular no haya sido suficiente. Y esto yo creo que es uno de los pecados originales de la forma en que se planteó la consulta. Si la consulta de alguna manera se planteó bajo la idea, y las preguntas lo reflejan claramente, de que la corrupción es solo una cuestión de los políticos y de los empresarios, cuando la corrupción también depende en buena medida del clima social, de la protección social, del silencio social frente a un acontecimiento de este tipo. Por ejemplo, en Argentina se está viendo con bastante claridad lo que está ocurriendo, cuando pese a las evidencias todavía un 30% de la población sospecha de la justicia, sospecha de las pruebas presentadas y cree en la palabra de Cristina Kirchner.
Y ese 30% son precisamente los que están dispuestos a votar por el kirchnerismo. Así llegó Argentina a caer tan bajo, ¿no? Porque Bueno, después de la gestión que hizo de gobierno y después de las pruebas tan abrumadoras, el 30% lo siguen creyendo, quiere decir que el país está francamente difícil. Lo siento por los argentinos que nos están escuchando. Hablábamos el otro día de Jorge Fernández Díaz, de una de sus novelas, El Puñal, y decía que Fernández Díaz es un excelente columnista, y ayer precisamente sacaba en La Nación una nota sobre el sentido común de los argentinos, precisamente poniendo el dedo en la herida en esto que estás diciendo, Iñaki, ¿no? Es decir, en cuáles son las percepciones de los argentinos sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y cuál es el papel que al ciudadano le corresponde en la construcción de un país. Entonces, por ejemplo, ayer en Cali alguien se quejaba de que, siendo importante la votación, faltó la juventud. Y esto me parece un detalle a rescatar, ¿no? Es decir, ¿por qué la juventud no fue a votar? ¿Cuál es la responsabilidad, por un lado, de los partidos políticos, de los principales partidos políticos, al situarse en relación al problema de la corrupción? Y hemos visto, por ejemplo, a Álvaro Uribe estar en contra de la consulta. Tampoco otros partidos se mostraron excesivamente entusiastas con esto, porque de alguna manera, y esto es otro dato a rescatar, de alguna manera la percepción desde las cúpulas partidarias era que si esta iniciativa popular triunfaba, ellos perdían el control de la agenda política. Y es algo que desde la perspectiva de los partidos nunca es conveniente. Claro. Entonces, resultado importante, sí, un resultado que de alguna manera va a obligar al gobierno, y de hecho Duque, el presidente, ha respondido, yo creo que bastante positivamente al resultado. Él apoyaba la consulta. Y ha tomado una postura claramente abierta y a favor. Y ahora yo creo que la pelota, pese a que no ha sido aprobado el resultado, pese a que este no es de obligado cumplimiento ni para el gobierno ni para el Congreso, pero la pelota está en manos del gobierno y del Congreso, que tienen que ser los que deberían adoptar iniciativas políticas para intentar rescatar al país de las garras de la corrupción. Es un problema complicado, es difícil, pero si no se toman medidas, el descrédito de los partidos, el descrédito de la política, el descrédito de las instituciones, sí, va a ser tal que no sería descartable que dentro de 4 años, cuando haya que renovar otra vez el Congreso y las autoridades, fuerzas populistas que hasta ahora no han tenido demasiado peso en Colombia, aunque sí hay algunos, como Uribe, por ejemplo, que tienen un cariz populista de derecha muy marcado, sí, pero podrían hacerse su agosto, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, es que yo creo que ese es el punto esencial. La percepción de la corrupción ha cambiado en todo el mundo, en América y a este lado del Atlántico. Y sin saber mucho de Colombia, que no conozco, yo diría que la consulta de ayer ha sido un triunfo, no un éxito político palpable en leyes, pero sí un triunfo porque, primero, ha puesto el foco sobre un problema muy grave en todos los países. Segundo, ha propuesto medidas que luego se pueden discutir. A mí me parece bien, por ejemplo, lo que decías de inhabilitar para contratar con el Estado a los corruptos. En cambio, me parece demagógico limitar los sueldos de los cargos públicos. Creo que eso es un error. Al contrario, los servidores públicos tienen que estar mejor pagados, y en América Latina, como en España, existe la demagogia de que cobren poco, cuando lo que tienen que hacer es cobrar bien, porque tienen una responsabilidad importante, ¿no? Ha puesto el foco y ha hablado de las medidas, y eso es importante porque la gente está dispuesta a tolerar menos. Es verdad lo que contaba Carlos, de que todavía falta más implicación, que quizá los jóvenes no han ido a votar, esto pasó también en otros referéndums, que no se han sentido concernidos. Pero la percepción de la corrupción como minadora del sistema es muy importante. Claro, ahora todos vemos a los venezolanos huyendo de un país gobernado por un miserable que ha acabado con la economía y con los derechos humanos, y que sucedió a un presidente que lo llevó a la ruina. ¿Pero por qué llegó Chávez al poder? Porque después de muchos años la democracia en Venezuela estaba podrida por muchos casos de corrupción. Es verdad que había un nivel democrático muy superior a lo que hay ahora, sin ninguna duda,
Es verdad que había una alternativa política, es verdad que había dos partidos que se turnaban en las grandes familias popular o democristiana y socialdemócrata como en Europa, pero también es verdad que todo el mundo conocía que Venezuela era un régimen que estaba minado por la corrupción. Y esa corrupción y otros problemas es lo que hace que mucha gente elija a un caudillo, a un populista, a un salvador, sea en Estados Unidos, y las clases bajas son las que llevaron al poder a Trump, que era millonario, sea en Venezuela con Chávez, o sea en otros países europeos como en Francia con los votos a Le Pen, ¿no? O sea que la corrupción es un problema sistémico que debe ser corregido porque es uno de los males de la democracia importantes, y cuanto antes se purifique, menos argumentos se le dan a los populistas. Así que lo que pasa en Colombia yo creo que es importante. A propósito, Iñaki, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dado una entrevista en BBC Mundo donde ha dicho que mientras Maduro siga en la presidencia en Venezuela, seguirá habiendo éxodo de los venezolanos. A Colombia han llegado, se calcula, alrededor de 1 millón de venezolanos, porque hay una frontera de 2.000 kilómetros entre los dos países, pero cuando atraviesan los venezolanos Colombia, pues tratan de pasar a Ecuador y de ahí también al Perú, y por otro lado de Venezuela van hacia el Brasil. En la Florida, en Estados Unidos, hay muchos venezolanos, y aquí en España están llegando también muchos venezolanos, por supuesto los que tienen un poco más de recursos económicos, pero toda la prensa acá, y por supuesto el periódico El Mundo, han escrito artículos sobre esto. ¿Tiene razón Duque ahí? Mientras Maduro esté en el poder, ¿seguirá habiendo un éxodo descontrolado de venezolanos? No sé si un éxodo, porque no sé cuánta gente queda ya en Venezuela, pero es evidente que el régimen de Venezuela está podrido, y mientras no desaparezca no van a cesar las causas que llevan a la gente a irse, que son la miseria, porque el país está hundido en la miseria. La inflación es superior a países que han pasado por guerras. O sea, la inflación es superior a la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial. Es superior a la que hubo en Zimbabue cuando se cayó eso. El número de muertes violentas supera prácticamente al de cualquier país en la Tierra. Entonces, la gente no quiere vivir en ese país y la gente huye. Y la gente, en España, los venezolanos son los primeros demandantes de asilo político, igual que en Estados Unidos. Es decir, mucho más que los sirios, todo esto que hemos visto por las carreteras, o que gente que huye de países en grandes dificultades o de Irak. Ayer mismo, en la iglesia a la que yo fui a misa, el cura pidió por los venezolanos que llegan estos días y lo singularizó con una familia que estaban allí, de un padre y 2 hijos, a los que invitó a leer las lecturas y luego pues hizo un detalle de pedir por ellos. Es decir, es algo que aquí también tenemos presente, ¿no? Y yo creo que en este caso el presidente de Colombia tiene toda la razón. Este régimen es inviable y cuanto antes se acabe, pues menos gente sufrirá. Carlos Malamo. Totalmente de acuerdo, es decir, Iván Duque acierta cuando dice que mientras Maduro esté en el poder, el éxodo va a continuar. El tema es que si cambia Maduro, pero sigue el régimen, el éxodo también va a continuar, me temo, ¿no? Por otra parte, lo que hemos visto la semana pasada es que Ecuador, un país también muy golpeado precisamente por la llegada descontrolada de migrantes, cada vez yo creo que va a ser más necesario recurrir a la palabra refugiados para hablar de los que salen de Venezuela. Ecuador, decía, el gobierno ecuatoriano ha decidido salir del ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Ecuador era una pieza fundamental de esa alianza, junto con Cuba y Venezuela, los fundadores, a los que luego se incorporó Bolivia, y Nicaragua con Ecuador eran los pilares de esta alianza, formada luego por una serie de pequeños países del Caribe que están ahí básicamente porque recibían petróleo barato de Petrocaribe, es decir, a través de este esquema de petróleo de Venezuela, PDVSA. Yo creo que la salida de Ecuador del ALBA, y el ministro de Exteriores lo decía claramente al mostrar su insatisfacción con la forma en que Maduro está gestionando la crisis que se está produciendo en Venezuela y la salida de los venezolanos, la salida masiva de los venezolanos, yo creo que está marcando el declive ya, el eclipse de un determinado proyecto de integración más retórico que real, impulsado por el chavismo, bajo la etiqueta de que esto era el sueño de Bolívar de construir la patria grande, pero lo que hemos visto es ahora la salida de Ecuador del ALBA. Hace pocas semanas atrás
la suspensión temporal de la membresía, pero la autosuspensión temporal de la membresía de 5 países sudamericanos de UNASUR, la crisis estructural en que está inserta la CELAC, es decir, las principales instancias de integración regional promovidas por el chavismo, el ALBA, UNASUR y la CELAC, están en crisis. Y esto comenzó antes de la muerte de Hugo Chávez, que agravó la situación, pero recordemos que el momento de máximo esplendor del ALBA fue en 2008, cuando se incorporó Honduras bajo la férula de Mel Zelaya, pero después del golpe de Estado, Honduras se retiró del ALBA y eso mostró el punto de inflexión entre el crecimiento del proyecto y un lento decrecimiento que ahora se ha acelerado. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano. Hay noticias sobre Francisco Franco, aunque murió en 1975, en noviembre, el día 20, el dictador español, después de que ganara la guerra civil en 1939 y murió en su cama. En la cama de un hospital, pero sí, pero murió... Murió en la cama de un hospital, pero estaba todavía en el poder. Fue enterrado, o está enterrado, en el Valle de los Caídos, que es un lugar a unos 40 minutos en automóvil aquí en Madrid. Y ha habido siempre un debate sobre si debería exhumarse a Franco o no, si deberían desenterrarse sus restos o no. El debate parece haber quedado resuelto el pasado viernes porque el Consejo de Ministros aquí en España del gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, aprobó un decreto ley que reforma la ley de memoria histórica, como lo cuenta entre otras el periódico El Mundo, de manera tal que piensan desenterrar a Franco. Le dan a la familia 15 días para que pueda hacer algo, o sea, para que digan a ver a dónde lo quieren trasladar. Y este decreto ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes. Hay quienes dicen que esto es inútil, exhumar a Franco, que lo que están haciendo es reviviendo a Franco, porque nadie estaba hablando realmente mucho de Franco. Otros consideran que es un acto de justicia histórica. ¿Cuál es su punto de vista? Creo que Franco tenía que haber salido del Valle de los Caídos y que tenía que haberse transformado el Valle de los Caídos, que es donde está enterrado él y el fundador de la Falange, el partido fascista, por así decir, de España, y otra mucha gente anónima muertos en la guerra civil. Tenía que haber salido hace muchos años. Pero creo que se tenía que haber hecho de otra forma. Creo que esta era la típica causa para un debate sereno en el Congreso de los Diputados, para un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque el Partido Popular tampoco se opone, ¿no? Simplemente que no le conviene hacerlo, ni ha hecho nunca nada. Y para que haber transformado ese lugar pues en otra cosa, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ahora llega el asunto tarde, en fin, llevamos 40 años, nadie habla ya de Franco, pero el Partido Socialista lo lleva porque en su agenda cree que esto le viene bien para movilizar la idea de izquierdas y para entroncar el Partido Socialista con la democracia de la República y estas cosas que los spin doctors valoran, ¿no? Y lo hace por decreto. Y esto ya tiene su aquel, porque, claro, lo normal en los parlamentos es gobernar haciendo leyes. Los decretos quedan para circunstancias muy tasadas, concretamente para una urgencia. Es decir, resulta que hay una inundación, hay que aprobar un crédito, se hace por decreto y luego se convalida. Entonces, es objetable, y ahí les va a atacar el Partido Popular y Ciudadanos, el que tenga que hacerse por decreto, porque aunque luego sea aprobado, porque urgencia después de 47 años o 40 y no sé cuántos, pues resulta que es difícil. Pero bueno, esperemos que acabe y que la momia de Franco, porque Franco está embalsamado, salga de ahí, su familia disponga de los restos y se lo lleve al cementerio que ellos elijan y pasemos página de una vez, ¿no? Porque parece que en España estamos siempre mirando al pasado, es uno de los defectos de este país, ¿no? Que miramos mucho al pasado y poco al futuro, ¿no? Y ya nos olvidemos de esa parte negra de nuestro pasado que fue la dictadura. Hace casi 43 años murió Franco. Carlos Malamud. Sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto, no por parte del gobierno, sino de otros sectores que están impulsando esta idea, es la invención de un nuevo concepto. Antes hablabas de la ley de memoria histórica. La memoria histórica es un concepto con un tirón popular relativamente importante y ahora sectores próximos a Podemos han inventado otro concepto que es el de memoria democrática. Es decir, como si no hubiera una conciencia de la democracia en este país, como si no supiéramos lo que realmente significa la democracia. Ahora resulta que nos enteramos de que hay una memoria democrática y que
la salida de la momia de Franco del Valle de los Caídos tiene que ver precisamente con esta memoria democrática. Es decir, si Franco sigue ahí no hay democracia, si Franco sale hay democracia, que sería la conclusión. Yo creo que hay otras cuestiones vinculadas con lo que ha sido una mala gestión del pasado, es decir, Iñaki lo decía claramente cuando decía Franco tenía que haber salido hace tiempo del Valle de los Caídos, y no solamente Franco tenía que haber salido hace tiempo del Valle de los Caídos, sino que había que haber dado una respuesta clara en su momento, por ejemplo, al tema de los desaparecidos durante la Guerra Civil, las fosas y demás, exhumar los cadáveres, porque eso se hizo porque realmente hay la posibilidad de recurrir si es sí, un familiar y los ayuntamientos tienen la capacidad económica y política para hacerlo. Pero una gestión más activa por parte de los distintos gobiernos se podía haber implementado de manera tal. Y luego yo creo que hay dos cosas que tienen que ver más con la justicia y con el rescate del pasado que esto, y es por un lado el tema de la propiedad del Paso de Meirás, que está en manos de la familia Franco, que es una gran propiedad en Galicia, que pasó ilegalmente a propiedad de la familia, y sobre todo el control de los archivos de Francisco Franco, que ahora están en manos de la fundación que lleva su nombre y que deberían pasar a propiedad pública y a estar a disposición de los investigadores en un archivo nacional. Creo que eso sería mucho más importante desde el punto de vista de la recuperación del pasado que esta cuestión que me parece de momento más anecdótica que otra cosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid para hablar en el último minuto y medio que tenemos, Iñaki y Carlos Malamud, sobre las casas más caras del mundo. Está en la página web del periódico El Mundo, justamente, y de Expansión, diario económico aquí en España. Hay un listado de las 10 más caras. La primera está en Hong Kong, vale 446 millones de dólares. Tiene solo 4 dormitorios, 4 baños, pero está en The Peak, ahí en Hong Kong, una zona donde hay muchos edificios. Esta casa pues tiene piscina y por eso vale tanto, porque está en una zona de edificios. La número 2 está en Cannes, era la casa que fue de Pierre Cardin, vale 418 millones de dólares, una casa bastante singular, tiene 1.200 metros cuadrados, la hizo Antti Lovac, un arquitecto húngaro. Y la 3, sí, es un palacio de 1830, que está en Saint-Jean-Cap-Ferrand, 418 millones de dólares vale también, está en la Costa Azul, entre Niza y Mónaco, 14 habitaciones, 1.700 metros cuadrados. ¿Cuál le gusta más o en dónde prefiere vivir usted en 30 segundos? Prefiero vivir en el centro de Madrid, de París o de Londres y tener ahí una gran casa y el resto del dinero gastármelo para ir de hotel. Buenísimo. Carlos Malamud. No, evidentemente que las inversiones inmobiliarias son importantes, pero enterrar tal cantidad de dinero en un inmueble, por más espectacular que sea, prefiero invertirlo en otras cosas. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Iñaki Gil, y ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.